El mariachi. El 1 de enero del 2008 iniciaba de forma trágica en Lynchburg, Virginia. La policía fue informada de que un hombre había sido asesinado durante una pelea en una fiesta. Su asesino fue identificado, así como se lograron reconstruir los hechos que llevaron a su trágico deceso. Solo quedaba una pregunta por responder. ¿Quién era el hombre asesinado? Aunque no lo crean, esta pregunta sigue abierta. Según contaron sus propios amigos, apenas había llegado a la ciudad hace unos meses. Nunca daba su nombre, pero pedía que le llamaran el mariachi. Se trataba de un hombre latino muy joven y experto en la guitarra y el canto, que se ganaba la vida haciendo recitales en bares y otros lugares. Se dijo también que su voz era similar a la del famoso Vicente Fernández. Todos sus conocidos decían lo mismo. No había nadie en la ciudad que no quisiera ser amigo del mariachi, ya que todos deseaban que fuera a sus fiestas para que cante sus baladas. Era un tipo muy conocido y amado en la ciudad. Lo era tanto, que incluso sus enemigos lo pedían en sus fiestas. Eso hizo Adolfo Valentín Morales, aquella noche del 31 de diciembre de 2007. Se sabe que Morales y el mariachi estaban enemistados desde hace tiempo por temas nunca esclarecidos. Pero a pesar de que incluso se agarraron a golpes en varias ocasiones, Morales lo invitó como si nada a su fiesta de Año Nuevo para que hiciera lo que mejor sabía hacer. Sería ahí donde sucedería la tragedia. A eso de las 3 de la mañana, el mariachi empezó a discutir con Morales, quien era acompañado por otras 2 personas. En eso, un golpe. Entonces empezó una pelea, donde el mariachi sería apuñalado en el pecho por Morales, muriendo en el sitio. Morales fue arrestado, y tras un juicio, sería condenado a 10 años de prisión por un cargo de asesinato. Sin embargo, algo que nunca se pudo cerrar fue: ¿quién era el mariachi? Según sus amigos, lo único que sabían de él era que se trataba de un hombre de origen mexicano, posiblemente de Puebla, y que al parecer tenía un familiar que se dedicaba a la minería viviendo en Washington. Sin embargo, todos los intentos por encontrar a ese supuesto pariente no dieron frutos, a pesar de que incluso varios se acercaron a la morgue para intentar identificar el cuerpo creyendo que se trataba de algún conocido. La policía allanó la casa de mariachi en busca de pistas. Dentro encontraron una pila de identificaciones falsas. Se descubrió que este misterioso hombre había estado viajando por varias ciudades, y usando varios nombres falsos. Se hacía llamar Abertzai López Arellano, Versay López Arellano, Pedro Cruz López, Juan Pérez, entre otros nombres falsos. Sus huellas dactilares no se encontraban en ninguna base de datos, así como sus registros dentales. Durante la investigación también se enviaron muestras de ADN a México, para intentar dar con alguna coincidencia, pero al final nada sirvió. Varias personas han sido descartadas como su posible identidad, quedando en el completo anonimato hasta nuestros días. Finalmente terminó siendo enterrado con el título de hombre hispano en un cementerio local. ¿Por qué este hombre era tan misterioso pero al mismo tiempo sociable? ¿Por qué nunca dio su nombre real? ¿Acaso ocultaba algo? ¿Cuál es su historia y de dónde salió? ¿De quién se trata? Esas son preguntas que sus amigos se siguen haciendo hasta el día de hoy. Peter Bergman. Era el 12 de junio de 2009, siendo casi las 7 de la tarde, cuando un hombre ingresa en el Hotel Sligo City, situado en Londonderry, Irlanda. Se trata de un señor de unos 50 o 60 años, que medía 1,78 m y usaba lentes. El hombre se registra bajo el nombre de Peter Bergman, diciendo que es de Austria. Este solo es el inicio de una serie de hechos muy extraños que ni los investigadores han podido descifrar por completo. Durante los siguientes 3 días se vio a este hombre actuando de forma nerviosa. Se lo vio fumar constantemente, y caminaba de ida y vuelta por el hotel sin dirigirle la palabra a nadie. Además de esto, varias veces al día salía con bolsas plásticas de color morado, con las cuales nunca regresaba, dando a entender que se deshacía de ellas de alguna manera. En total salió 13 veces del hotel con estas bolsas. Así fue su rutina hasta el 15 de junio, cuando salió con su ya típica bolsa morada, solo que en esta ocasión se fue al café de la terminal de buses, donde se sentó y procedió a romper un papel blanco que llevaba en su bolsillo. Tras esto tomó un bus hacia Russes Point. Ya en ese lugar, varios testigos lo vieron dando vueltas por la playa durante 8 horas sin dirigirse hacia ningún lugar.
A la mañana siguiente, un padre y su hijo encontraron el cuerpo sin vida del tal Peter en esa misma playa. En la autopsia se constató que este hombre sufría de varias enfermedades, como cáncer, tumores, y ya había tenido por lo menos un infarto con anterioridad. Sin dudas sabía que iba a morir. Nadie nunca lo reconoció y nadie reclamó su cuerpo, así como se supo que la dirección de su casa que le había dado al hotel era falsa. La policía cree que este hombre, sabiendo que iba a morir, emprendió este viaje para así desaparecer para siempre. ¿Por qué? Solo él sabe. Se cree que aquellas bolsas que iba tirando todos los días tenían dentro sus pertenencias personales. Cabe aclarar que ninguna de estas bolsas se pudo recuperar. De hecho, esta es una de las razones por las que la investigación no ha salido de su país. Y es que se cree, que a diferencia de lo que el tal Peter dijo, él no era extranjero. Él conocía perfectamente esa ciudad, y aprovechó al máximo todos los puntos ciegos de las cámaras para evitar ser grabado en cualquier otro sitio que no fuera el propio hotel. Era alguien listo. Este es de esos casos donde uno se pregunta simplemente, ¿por qué? Al final se puede decir que logró su cometido. Logró hacer que su verdadero nombre y pasado quedaran borrados de la historia. Girón, de Sandy Cove. Y hablando de playas, el siguiente caso nos lleva hacia Canadá. Más específicamente, a la provincia de Nueva Escocia. En aquel sitio, una mañana del 8 de septiembre de 1863, un niño encontró en la playa de Sandy Cove a un hombre desmayado. Por si esto no fuese curioso en sí, lo que verdaderamente llamó la atención de aquel hombre, era el hecho de que le faltaban ambas piernas. De hecho, sus muñones todavía se encontraban sangrando, por lo que se deducía que la amputación había sucedido recientemente. El hombre fue enviado de emergencias al hospital del pueblo, donde se le curó de su hipotermia y suturaron sus heridas. Una vez estabilizado, los doctores le preguntaron por su nombre. El problema fue que aquel hombre no respondió. De hecho, ni siquiera parecía entender el idioma de los médicos. Intentar sacarle cualquier información para saber de quién se trataba se convirtió en la tarea más importante del hospital, llamando la atención de varias personas. Los intentos llegaron hasta el punto de que tuvieron que llamar a personas que hablaban varios idiomas. Se le preguntó en inglés, francés, alemán, español, e incluso en latín. Pero a pesar de los esfuerzos, este hombre, quien fue apodado como Girón, nunca dijo ni una sola palabra. Solo sabía comunicarse mediante gestos y gruñidos, pero parecía que ni siquiera sabía escribir, así que nadie lo entendía realmente. La historia del misterioso hombre que fue encontrado amputado y que parecía no entender ningún idioma, empezó a llamar la atención de la población, quienes especularon sobre su posible pasado y la razón de su raro comportamiento. Las dos teorías más aceptadas dicen: en primera, que posiblemente Girón habría sido un marinero, quien, por algún motivo o alguna otra razón, fue amputado por sus compañeros como un escarmiento y posteriormente arrojado al mar por la borda. Cuando fue arrastrado por las olas, se habría golpeado la cabeza de alguna forma, provocándole una lesión en el cerebro, comprometiendo su capacidad de comunicación y entendimiento. Muchas personas creyeron realmente que Girón había sido un marinero, ya que decían que tenía el físico de alguien trabajador. La segunda teoría afirma que Girón padecía de alguna discapacidad mental, que le impedía comunicarse o siquiera entender algo, y fue abandonado de forma cruel por su familia o cuidadores al sentir que solo se trataba de una carga. Pero claro, estas son solo teorías, ya que nunca se pudo saber quién era este hombre, y de dónde había salido. Finalmente, tras ir y venir por varias casas durante años, Girón falleció el 15 de abril de 1912. Una vez falleció, la historia de este misterioso hombre se convirtió en un símbolo de Nueva Escocia. De él se filmó una película en 1994. Se han hecho documentales, libros, tanto biográficos como de ficción basados en él. E incluso una obra de teatro. De hecho, su tumba actualmente es un destino turístico. Esto demuestra cómo ha permeado el misterio de este hombre, del que posiblemente nunca sepamos quién fue realmente, o por qué se comportaba tan extraño. De Yves de Basker. Imagina que te envían a limpiar una casa abandonada. No encuentras más que ventanas rotas y suciedad por todo el suelo. Pero cuando llegas al patio notas algo entre medio de todo el pasto largo. Te acercas y notas que aquella cosa es un cráneo humano. Acabas de encontrar una tumba clandestina.
Esta historia sucedió en Irlanda, en agosto de 2002. La policía regional pensó en un principio que se trataba de una escena del crimen, ya que los huesos de lo que fue una persona habían sido encontrados en una tumba poco profunda en el patio de la casa. Sin embargo, la autopsia reveló lo contrario, que realmente esa persona había muerto por causas naturales. ¿Qué había pasado? Preguntando a los vecinos, revelaron que había sucedido. Esta persona que están viendo, era un indigente muy conocido por la zona de Galway. Se hacía llamar Dave, y los demás lo llamaban, el músico callejero. Este apodo se lo ganó por el hecho, de que se lo solía ver andando por las calles del centro de la ciudad con una guitarra, una armónica de hojalata, y siendo seguido por un pequeño perro que había comprado unos cuantos años antes. Dave había estado viviendo junto a otros indigentes como ocupa en aquella casa abandonada donde había sido encontrado su cuerpo. Lo que había sucedido fue que murió de causas naturales, y sus amigos, sin saber que era algo claramente ilegal, lo enterraron en ese patio antes de irse. Curiosamente, junto a su cuerpo se encontraban algunas pertenencias, con excepción de su guitarra, su armónica, y tampoco se encontró a su perro. Tras saber esto, se les preguntó a los indigentes que lo acompañaron durante sus últimos años. Ellos dijeron que Dave había llegado a la ciudad en 1998. Tenía un acento inglés muy marcado, y de hecho, había dicho en unas cuantas ocasiones que tenía una hermana viviendo ahí, aunque esta nunca pudo ser identificada. Además, sus amigos sospechan que pudo haber estado casado en algún momento de su vida, pero dejó todo con tal de vivir sin un techo, de forma nómada. Al menos eso había insinuado en un par de ocasiones. Una decisión muy curiosa y algo extraña viniendo de alguien que también insinuaba haber sido un músico relativamente conocido en su comunidad de origen antes de volverse vagabundo. Y conociendo sus habilidades musicales, lo dicho por él tampoco parece muy descabellado. Algo muy curioso respecto a su persona, es que según muchos que lo conocieron, llevaba consigo un cuaderno en el que tenía escritas direcciones y números telefónicos. Lamentablemente dicho cuaderno no se encontraba enterrado con él y se desconoce su destino, al igual que sus otros objetos importantes, dejando toda la investigación en un punto muerto. El Dorado, Jane Doe. Este caso destaca sobre el resto, debido a que esta persona en cuestión, tuvo una vida muy conocida, y existen muchas fotos personales de ella, por lo que es sorprendente conocer que llegó a tener una vida relativamente normal pese a nunca dar su verdadero nombre. El Dorado, Jane Doe, es el sobrenombre que se le dio a una mujer de Arkansas, Estados Unidos, que fue asesinada por su exnovio, James McAlpin, el 10 de julio de 1991. Antes de su muerte, la ahora conocida como El Dorado Jane Doe, había estado viviendo en El Dorado, Arkansas desde principios de 1991. Anteriormente había estado viviendo en varias ciudades como Dallas, Luisiana y Little Rock. Se sabe que en cada ciudad usaba un nombre diferente. Hasta el día de su muerte se hacía llamar Cali Carr, pero también usó las identidades de Cherry, Sharon Wilde y Mercedes. Según le contó a sus conocidos, había estado involucrada en el mundo del crimen, y se encontraba en un programa de protección de testigos. Solía decir que era originaria de Florida y que su padre era un mafioso. De hecho, según ella, había matado a un camionero para robarle hace años. Sin embargo, estas historias nunca se han podido confirmar. Lo único que sí era verdad, fue que ella había sido arrestada por lo menos 4 veces por distintos crímenes a lo largo de todo Estados Unidos. También afirmó que había tenido una hija, aunque luego dijo que tenía 2. No se sabe cuándo ni cómo, pero en algún punto se puso de pareja con James McAlpin, un delincuente que se cree que estaba involucrado en la trata de personas. Su relación con él no había sido la mejor, ya que incluso había sido internada en un par de ocasiones por las golpizas que él le propinaba. Finalmente, Ian dejó a James, y se fue a vivir con una amiga a El Dorado. No obstante, por más que intentó, James nunca la dejó en paz, ya que constantemente la visitaba. Y finalmente, el 10 de julio de 1991, la asesinó de un disparo en el pecho frente a la casa de su amiga. Una vez fallecida, se intentó averiguar la verdadera identidad de esta mujer que se hacía llamar Cali Carr. Preguntarle a sus amigos no sirvió de mucho, ya que casi todas las historias que ella solía relatar se terminaron descartando como mentiras. Luego se descubrió que la tarjeta de identificación que solía usar con el nombre de Cali Carr, realmente le pertenecía a otra mujer que estaba viva.
Preguntando a los vecinos se supo que por lo menos en una ocasión dio la dirección de su casa. Dicha dirección llevaba realmente a un refugio de personas sin hogar, donde no pudieron encontrar nada relacionado a ella. En total se han descartado 56 mujeres como su verdadera identidad, y el caso sigue siendo investigado hasta el día de hoy, siendo su actualización más reciente en el año 2019. Su exnovio y asesino, James McAlpin, ha afirmado desde la cárcel que conoce la verdadera identidad de El Dorado y Jane Doe, pidiendo varios miles de dólares por hablar, pedido que hasta el día de hoy no se le fue cumplido, debido a que la justicia cree que realmente él no conoce quién fue aquella misteriosa mujer que se jactaba de tener una vida criminal muy movida, con anécdotas sobre robos, asesinatos y mafiosos. Asesino serial de Little Rock. Cuando se habla de asesinos en serie no identificados, siempre se suele caer en los mismos de siempre. Jack el Destripador, el Zodíaco, y hasta ahí se para. Sin embargo, la cantidad de asesinos en serie no identificados es realmente muy grande. Y aunque normalmente es sabido que se salieron con la suya por no haber sido vistos, existen casos muy específicos donde, aunque no lo crean, dichos asesinos sí fueron captados por cámaras, pero de todas formas no fueron atrapados. El asesino serial de Little Rock, también conocido como el apuñalador serial, es el más reciente, ya que sus ataques sucedieron entre agosto de 2020 y abril de 2021, en la ciudad homónima de Estados Unidos. Su primer ataque conocido sucedió la madrugada del 24 de agosto de 2020, cuando apuñaló sin motivo conocido a Larry McChristian, un hombre de 64 años. Un mes después, 23 de septiembre, asesinó de la misma manera a otro hombre. Y finalmente, el 11 de abril de 2021, atacó a Debra Walker, de 41 años, quien milagrosamente sobrevivió. Y a las pocas cuadras atacó al indigente Marlon Franklin, quien falleció al instante. La policía ha confirmado que los 4 ataques fueron ejecutados por el mismo asesino, quien de forma sorprendente, y demostrando su manera desorganizada de actuar, fue filmado cometiendo sus crímenes por cámaras en por lo menos 2 hechos. En esta, por ejemplo, correspondiente a su primer ataque, se lo ve alejándose con el arma homicida, tan solo para que a los pocos minutos vuelva para seguir atacando a su víctima. El asesino fue descrito como un hombre negro, de 1,70 m aproximadamente, y que parece actuar de forma nerviosa. Se han ofrecido $20,000 a cualquiera que dé información para identificarlo, pero hasta el día de hoy nadie ha sido vinculado con este asesino serial. Por lejos las filmaciones más macabras que he mostrado, aunque cualquiera que las viera sin saber de qué se tratan, no sabría que en las mismas se ve a un asesino en serie que no ha sido identificado hasta el día de hoy.